comenzamos una nueva serie de mensajes que denominamos Cuestión de Fe. Para comenzar esta nueva serie de mensajes, les voy a pedir que abran en el libro de Job. Vamos a ir viendo muchos textos en el libro de Job. Vamos a hacer una visita guiada ahí por todo el libro. Fíjense si lo podemos ir siguiendo. ¿Y por qué comenzamos con Job? Porque Dios habla de Job en el libro de Job 1, 1 y 8, considerando a su siervo como íntegro. Escuchen bien, porque la verdad que uno a veces cuando pasan cosas dice, pero yo que estoy consagrado, íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Ese era Job. Así hablaba Dios de él. Job es el prototipo de las personas que consagran su vida a Dios, que aman a Dios, que obedecen, que le sirven y sin embargo son probados y sacudidos por pruebas, zarandeados, como el Sama, va para acá, para allá. En el caso de Job era así, y en el caso de muchas personas es así, que están consagradas a Dios, pero que tienen que enfrentar el dolor de muchas cosas, emocionales, con cuestiones mentales. El sufrimiento tenemos que entender que es parte de la vida. Esa es una de las enseñanzas básicas de este libro, que el sufrimiento es parte de la vida. Todas las personas, en algún, y me quedo corta si lo digo en singular, en algunos momentos de nuestra vida pasamos situaciones límites que nos confrontan con lo que podemos o no podemos, con lo que somos, con lo que fuimos, y hay que hacer toda una revisión de absolutamente todo, porque lo único que hace la diferencia es la fe puesta en Dios. Pero el sufrimiento es común a todas las personas. Lo que hace la diferencia es dónde nosotros estamos posicionados. Esta fe, esta fidelidad a Dios era anterior a la crisis que sufre Job. Sin embargo, él atraviesa toda la prueba que tiene que atravesar, poniendo a prueba esa fe. ¿Vieron como la prueba de calidad? ¿Vieron que hay lugares, hay fábricas donde ponen a prueba la calidad de los objetos que fabrican y los someten a presiones mucho mayores de las que van a sufrir afuera con el usuario, con el consumidor? ¿Pero por qué lo hacen? Porque tienen que saber la resistencia y la calidad de eso que ellos hicieron. Y nuestra fe es probada para ser fortalecidos. Pero el sufrimiento es algo por lo que todas las personas tenemos que atravesar. Él sabía que solamente Dios iba a responder a todos sus cuestionamientos. Hecha esta introducción, iniciamos la serie de mensajes que denominamos Cuestión de Fe. Cuestión de Fe. De eso vamos a estar hablando estos domingos. El título del mensaje de hoy es La prueba de calidad. Es ilustrativo analizar cómo acciona el adversario. Comienza así la escena, el adversario hablando con Dios. El Satán, de acuerdo a lo que identifica el libro de Job. En el diccionario común dice que adversario es alguien que actúa como tu enemigo, que se opone y que rivaliza. Y adverso es algo que no es favorable. Adverso es algo que no quiere que algún propósito se cumpla. Y estos significados son bastante cercanos a lo que es el adversario en Job.
La figura del adversario en Job es indicada por la palabra hebrea que se traduce como el Satán. Y este personaje aparece como uno de los hijos de Dios o miembros de la corte divina y se caracteriza por su hostilidad hacia el ser humano. Esta hostilidad es la que se pone en juego en el adversario para que Job claudique, para que Job diga, oh, pero la verdad que creer en Dios y pasar por todo esto no tiene sentido. Sin embargo, si ustedes se fijan en Job 1:22, dice que en todo esto, en todo lo que le fue aconteciendo a Job, no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Job le pasó de todo. Es el hombre de las pérdidas. Perdió sus bienes, su familia, su salud y su reconocimiento, porque a la hora de sufrir no lo conocían. A veces pasa que cuando estás solo, metido en medio de la prueba, quedaste solo, en el medio de la nada. En Job 2:4, fíjense lo que le dice el adversario a Dios. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de Job, de su casa y de todo lo que posee? Tócalo en lo que posee. Por eso el tema de las posesiones, ahí se mete él, en lo que es tener. En el ser no se podía meter. Entonces tócalo en lo que tiene, en lo que posee. Que empiece a ver si va a estar tan contento con vos. En Job 1:10, el adversario afirmó que si Job estaba con Dios, era por la provisión que Dios tenía con él. Por sus bienes, por todo el trabajo, por todo lo que él lo resguardaba. Por eso el adversario intenta destruir los logros y la obra de sus manos, de todo su esfuerzo. Job fue sometido a pruebas sucesivas para comprobar la calidad de su fe. Si ustedes se fijan, no lo vamos a mirar ahora, pero en los primeros 2 capítulos es interesantísimo. Todas las situaciones críticas que le iban pasando comienzan siempre con y un día empezó en tu vida, no sabemos cuál, pero un día se empezó a desatar la tormenta. Y a veces, como pasa, que mucha gente dice, los problemas no vienen de a uno y se van como encadenando. Y así le pasó a él. Y un día pasó esto y después no terminaba de pasar eso, que ya venían con otra cosa. La prueba de la fe, en primer lugar, se confronta con un entorno hostil. Acuérdense que estábamos hablando de la fe, la calidad de la fe. Esa fe tiene que ser sometida a diferentes situaciones. ¿Cómo afecta el entorno hostil en medio de las pruebas? Se los pregunto. ¿Cómo afecta en la vida de ustedes el entorno hostil cuando lo de afuera no favorece, sino que la complica? Voy a decir, en medio, encima de lo que me pasa, me viene a decir esto. Job estaba enfermo, sin fuerzas, desolado, en la ruina, sin familia. Y esto obviamente que no iba a estar saltando en una pata. Estaba muy mal. Pero ese sufrimiento se vio agravado porque los que lo rodeaban, empezando por los más cercanos, no le daban ánimo. La esposa, Job 2:9, al principio de todo, en lugar de decirle, voy a orar por vos, vamos a ver, porque a mí también me está pasando lo que a vos te está pasando, ¿sí? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Dejate de estar todos los días con todo lo que perdiste, con lo que tenés. Es no poderse poner en el lugar del que está pasando las cosas. Es no poder ver las cosas como el que está sufriendo. Si hay un ejemplo de no empatía, es esa. Maldecía a Dios, morite y listo, déjame tranquila. Como si a ella no le hubiera afectado las pérdidas, porque en realidad afectaban a los dos. Y en Job 19:17
Dice, mi mujer siente asco de mi aliento. Maravilloso. La persona que tenés más cerca a vos no solamente no te acompaña en el dolor, no lo entiende y te dice cosas que aumentan y agravan el dolor. Tiene que ser muy feo, porque las presiones internas cuando alguien está sufriendo son muchas las cosas que van y vienen internamente en la vida de la persona. Y si a eso le agregamos las presiones externas, el entorno hostil, el que no entiende, el que te pone el dedo en la llaga y vos decís, ¿era necesario? Encima de lo que me está pasando, que venga y me diga justo lo que sabe, que me va a doler. En Job 6:15 dice, pero mis hermanos me han traicionado, maravilloso. Así son ahora ustedes para mí. Ven algo horrible y se llenan de espanto. Le está hablando a los amigos que mientras estuvieron en silencio fue lo mejor que podían hacer, pero cuando empezaron a hablar fue una catarata de cosas que no ayudaron para nada. En Job 19, 2 al 3, se dirigió a sus amigos reprochándoles que lo estaban afligiendo, que sus palabras llegaban a torturarlo. Le decía, torturadores son ustedes. Se sentía ultrajado y maltratado como si murieran sus huesos. Entonces, a todas las pérdidas, este ambiente hostil agrava la situación. Job estaba decepcionado porque de quienes esperaba un respaldo encontraba nada, que le decían de todo, que lo culpaban. Mis amigos, dice Job 19:19, mis amigos íntimos me abominan, los que yo amaba se vuelven contra mí. Hasta los niños en Job 19:18 se hacían eco de las actitudes burlonas que veían. Quienes trabajaban con él, Job 19:15, hacían de cuenta que no lo conocían. En el caso de Job, como en tantas personas, cuando los allegados son hostiles, se percibe, ¿saben lo que pasa? Hay como un mecanismo en donde, cuando el entorno es hostil, ¿con quién creen ustedes que se le agarra a la persona? Con Dios. Entonces comienza como a percibir o a creer que el hostil es Dios. Porque como todo está tan contaminado, y cree como que Dios lo persigue, como que Dios se... ¿Vieron cuando decís, me tomaste de punto? Todo a mí, a esto nada, soy yo. Job 16, 9 y 11 dice, su ira me desgarra y me hostiga, él rechina sus dientes contra mí, Dios me entrega al poder del injusto. No hace nada. ¿Qué más quiere que me pase? Yo leo la Biblia y veo que sus ojos están puestos sobre mí, que cuando yo le hablo me escucha, pero el poncho no aparece. Las cosas están mal y van de mal en peor, porque alrededor mío hay personas o que son indiferentes o que al contrario hostigan. Entonces es Dios. Es Dios el que está enojado conmigo. Es Dios el que me persigue. Ese era el pensamiento de Job. En Job 19, 25 al 29, en medio de la experiencia de prueba, saber que Job pronunció estas palabras es para nosotros, es como que en el medio de toda la tormenta, él puede decir esto porque lo percibe, porque sabe que es así. Y es lo que nos pasa también a nosotros. Dice, porque yo sé, y esta era una certeza interna de él, que mi Redentor vive. Porque yo sé que mi Redentor vive. Entonces sabrán que hay un juez. Es decir, que en medio de ir a los tumbos y en picada y que todo lo que le decían, había una certeza aún que luchaba dentro de él con todo esto, y que era, yo sé que mi Redentor vive y que van a saber que hay un juez. La prueba de la fe, en segundo lugar, se confronta con una mirada crítica de sí mismo. Se los repito.
la prueba de la fe, en segundo lugar, se confronta con una mirada crítica de sí mismo. Pregunto, ¿hay una mirada crítica de sí mismo en medio de las pruebas? ¿Podemos tener una mirada crítica de nosotros mismos en medio de las pruebas? ¿Qué sería lo contrario de una mirada crítica? ¡Ay, me victimizo! ¡Ay, todas las cosas me pasan a mí! ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo estoy entregado, si yo estoy sirviendo a Dios, si yo... Entonces me pongo en lugar de víctima. Y Dios no es así. Dios usa estas circunstancias para que nosotros tengamos una mirada crítica de nosotros mismos. ¿Habrá algo de mí que tenga que posicionarse en otro lugar, que yo no tenga que ver de otra manera? Dios me está hablando aún a través de esta crisis, aún a través de esta prueba difícil, insoportable, insostenible, por mí, por lo que me rodea. Dios está haciendo, permitiendo esto para que haya una mirada crítica. Job trató de mirarse a sí mismo. Pobre hombre, se evaluaba constantemente. ¿Será que pequé? ¿Que no me acuerdo? ¿Y cómo será? Y Dios hablame, y Dios decime, ¿qué hice? Perdóname si hice algo para discernir verdaderamente qué era lo que le pasaba. ¿Realmente Dios lo había desechado como sus amigos? Esta era la pregunta de él. ¿Será que yo en medio de todo esto no me di cuenta? ¿Y Dios también me abandonó? ¿De qué lado está Dios? Porque en algún momento pensó que estaba del lado de aquellos que lo hacían sufrir. Job, cansado de agresiones y acusaciones gratuitas, encara a sus amigos diciéndoles que nunca les pidió nada, ni que le den algo, ni que lo rescaten del enemigo, como diciendo, prefiero que no me ayuden. Mira, si la intención de esta es ayudarme, yo prefiero que no hagan nada. Job 6, 24 al 26. Instrúyanme y yo me callaré, les dice. Háganme entender dónde está mi error. A ver, dejen de hablar, porque el aire es gratis, y si hay algo que realmente ven, díganmelo. En lugar de estar acusando, porque ya sabemos del acusador quién es, venía de parte del adversario. ¿Acaso son hirientes las palabras rectas? A ver, si me estás hablando con rectitud, me estás hablando bien, no puede ser que esas palabras sean hirientes. Ustedes no me están hablando con rectitud, les dice. ¿Qué se arregla con los reproches de ustedes? ¿Vieron que hay gente que tiene la costumbre que te quiere ayudar, pero al final te empieza a reclamar lo que no hiciste, lo que hiciste mal? Entonces vos decís, no, a ver, tras de llovido mojado, no necesito que me reclamen, ya sé lo que hice, yo ya sé cómo viví, ya sé lo que me pasa, pero reproches, ¿a esto le vamos a sumar? ¿O pretenden arreglarlo todo con reproches mientras echan al viento las palabras de un desesperado? Echan al viento las palabras de un desesperado, que si no le están dando importancia a lo que yo les digo, solamente están pensando qué me van a contestar, sin escucharme, como mucha gente hace. Job evaluó su propia conducta, se evaluó a sí mismo. En Job 13:23 dice, ¿cuántas son mis culpas y mis pecados? A ver, Señor, ayúdame, le dice, porque acá todos me hablan, pero ninguno me dice nada. Dame a conocer mi culpa y mi pecado. Si Job piensa, hace una mirada introspectiva, crítica de él. Su queja era producto del dolor, y esta evaluación no lo estaba llevando a ningún lado. Job estaba interesado en saber si su vida era realmente agradable a Dios o no. ¿Por qué? Porque el mensaje que le venía es, algo hiciste, por algo estás así. Esto de casualidad no es. Y entonces empezaban a tirar tiros por elevación. Decían, a los pecadores les acontece todo lo que estaba pasando a él. Entonces, esta acusación a él no lo ayudaba, pero él, en su relación con Dios, él seguía dependiendo de Dios. Estaba interesado en saber si lo que le estaba pasando era producto de su mal proceder. Entre los capítulos 38 y 40, no los van a buscar porque estoy hablando de 2 capítulos enteros, a través de una serie de preguntas muy interesantes que Dios le va haciendo, lo va induciendo a Job a pensar,
a reconocer sus limitaciones y a no reprocharle más por lo que le está pasando. Dios, cuando ustedes lo lean, es maravilloso. En el capítulo 38 a 40, Dios le empieza a decir: ¿y dónde estabas vos cuando yo creé esto? ¿Y vos qué estabas haciendo cuando yo hacía tal cosa? Como diciéndole: a ver, pongámonos en claro. Vos me hablás, me reprochás porque estás pasando algo que es parte de la vida y de todas las personas. ¿Vos te olvidaste quién soy yo? Le dice Dios. ¿Vos te olvidaste qué hacía yo cuando vos todavía no estabas, pero ni en los pensamientos de tu mamá? Entonces ahí como que Job se comienza a colocar en un lugar un poquito más saludable. Y Dios, dirigiéndose a Job, entre otras tantas preguntas que le hacen esos dos capítulos, en el 38-36, le dice: ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Vos, Job? No, yo que soy Dios. Entonces, ¿por qué no te ubicas un poquito? ¿Cuál es tu lugar? Y Job, a partir del capítulo 40, le dice: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Job dijo: estoy hablando ya pavadas, porque el sufrimiento y el dolor te puede hacer eso. El sufrimiento y el dolor, cuando se van profundizando, te puede hacer hablar cosas y decir cosas que vos mismo sabés que no pensás ni crees. Entonces Job dice: no, yo sé que el Señor sabe todo lo que a mí me pasa. O sea, yo sé que lo sabe todo, le dice. La prueba de la fe, en tercer lugar, se confronta con la conciencia permanente de Dios. Nunca Job perdió de vista que Dios estaba con él. Le hablaba, se quejaba, se enojaba, le decía que lo perseguía, pero a Dios. Nunca perdió de vista su relación con Dios. Era lo que lo sostuvo desde el principio hasta el final. ¿Hay conciencia permanente de Dios en medio de las pruebas? Es necesario que la tengamos. Tiene que haber conciencia permanente de Dios, de su presencia en medio de las dificultades. Porque una de las, entre comillas, virtudes que tienen las pruebas es hacerte olvidar y hacerte sentir que estás solo. Y que para vos específicamente está leyendo el diario, no te está viendo y está viendo lo que te pasa. A lo largo del libro de Job se encuentra Job tomando plena conciencia del obrar de Dios. Y esa expresión, yo sé que mi Redentor vive, tenía que ver con eso, saber que Dios iba a obrar en toda esta situación. A través de la protesta, a través del reclamo. Fíjense en Job 7:20. Job seguía pensando, pues hay una cosa que te trabaja cuando estás mal en la cabeza. Vas, venís, pensás, vas para adelante, vas para atrás. Y en Job 7:20 dice: ¿he pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? Esa sería la expresión de detener el punto. Todo a mí. A ver, ¿qué más quiere que haga? ¿Qué cree que me disfrace? Job esperaba una especie de definición terminante. Fíjense qué mal estaba. Y cada vez que pensemos en Job, pensemos en cada uno de nosotros. Que en Job 7, 14, 15... y después el 21 del capítulo 7 siempre dice: entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Job 7:21. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Lo que le dice es: a ver, yo esta situación ya no me la banco más. Una de dos: o me voy, me morí, ya está, o me sacas de esto. Es decir, porque este es el punto álgido de la crisis. Hay un punto donde decís: basta, ya de esto no quiero más. Definamos para un lado o para el otro, pero este punto ya no se aguanta. ¿Qué pasa que Dios no hace nada? Se sentía perseguido por Dios, pero esa conciencia de la presencia de Dios era lo que hacía la diferencia. Mientras tenía conciencia de Dios, pensaba que Dios disfrutaba de verlo sufrir. En Job 10:3 dice: es un placer para ti oprimir, despreciar la obra de tus manos y favorecer el designio de los malvados. Porque otra cosa que te pasa
es no solamente que vos estás olvidado de la mano de Dios, sino que Dios está favoreciendo a los que te están embromando. Eso le dice. Mientras tanto, él sabía que Dios era justo. ¿Por qué se sentía despreciado por Dios? ¿Por qué los malvados continuaban siendo prosperados? Vos decís, pero ¿será posible? En el capítulo 12, versículo 3, pudo expresar su convicción. Con Dios está la sabiduría y el poder. A Él pertenecen el consejo y la inteligencia. Y Dios pudo resignificar la vida de Job. Le dio un vuelco hacia el final de toda esa historia. Y en Job 28:15 dice, la sabiduría es un tesoro, pero no se puede dar oro fino a cambio de ella, ni se la compra a precio de plata. La sabiduría es algo que Dios tenía que darle. Dios es el que discierne sus caminos y solo Él sabe dónde está. 28:28, el temor de Dios es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Y eso era lo que lo sostenía, porque era la ética de Job, era la conducta que él había decidido tener, más allá de lo que le aconteciera. Pero él necesitaba elaborar lo que le estaba pasando. Las pruebas, las dificultades, las crisis no se pueden pasar de hoy para mañana como quien da vuelta la página y a otra cosa. Las crisis duran tiempo, duran 10 veces más de lo que duran, porque para nosotros es una eternidad. Pues esto no se termina nunca. Y Dios no hace nada, Dios no me está bien. Es terrible, pasar y atravesar todo eso. La elaboración de la crisis necesita un tiempo y la salida es progresiva. Y como siempre decimos, cuando estás en el pozo ves pozo, no ves salida. Ves que todo se te hace negro. Y esa crisis es necesaria que se resuelva. Y siempre la crisis tiene dos posibilidades de resolverse: favorablemente o no. La necesidad es que se resuelva favorablemente. Y Dios así lo hace. Y fíjense que al final Job puede decir: Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Reconociendo que Dios es el que lo iba a sacar y el que lo estaba sacando de esa dificultad. Él tuvo que confrontarse con un entorno hostil, tuvo que atravesar la prueba teniendo una mirada crítica de sí mismo y pudo superar esa prueba por la conciencia permanente de Dios. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos y fortalécenos a sobrellevar adelante las pruebas, lo más difícil, las cosas más difíciles y dolorosas, porque sabemos que ese sufrimiento lo vas a usar para nuestro bien de acuerdo a tus propósitos. Te amamos, te alabamos y bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.